Un parásito es un organismo que vive a costa de otra especie. El parásito, que puede ser animal o vegetal, se alimenta del otro organismo debilitándolo, aunque por lo general sin llegar a matarlo. La parasitología es una rama de la biología que estudia a los parásitos y su relación con el hospedante, especialmente con el ser humano. La existencia de parásitos se conoce antes de nuestra era. Se hacía mención a la Taenia sanguinata, piojos, ascaris y otros parásitos por las civilizaciones egipcias y persas. Todo era abordado bajo la influencia de creencias religiosas de la teoría de la generación espontánea. A continuación, la definición de algunos términos parasitológicos. Parasitismo. Hecho biológico, circunstancias de individuos que concurren, fenómenos que se producen y consecuencias que se derivan de la existencia de seres parásitos. Es decir, seres vivos que para subsistir necesitan vivir temporal o permanentemente sobre o dentro de otros llamados hospedadores, en dependencia metabólica de los mismos y a los que no aportan una compensación equivalente. Parásito es aquel organismo que, con el fin de alimentarse, reproducirse o complementar su ciclo vital, se aloja en otro ser, organismo o hospedador. Hospedador. Un hospedador es aquel organismo vivo, que sea planta o animal, vertebrado o invertebrado, que tiene o proporciona condiciones de subsistencia para un parásito, como lo puede ser alimento, estímulo hormonal para su maduración sexual, estímulo en el crecimiento o simplemente protección o guardia. A continuación hablaremos sobre los protozoos, que son grupo de eucariotas formados por una sola célula o por una colonia de células iguales entre sí, sin diferenciación de tejidos y que viven en medios acuosos o en medios líquidos internos de organismos superiores. Se clasifican en ciliados, rizópodos, flagelados y esporozoos. Su alimentación se realiza mediante la captura de alimento que penetra en el citoplasma a través de una abertura de la membrana. En él se forman vacuolas nutritivas. Por consiguiente, los medios de locomoción de los protozoarios. Hay tres tipos responsables de la locomoción de los protozoarios. Número 1. Pseudópodos o falsos pies. Son prolongaciones de citoplasma que facilitan la captura del alimento. Número 2. Flagelos. Estructuras alargadas que impulsan el movimiento. Son filamentos largos y poco numerosos que reaccionan a sustancias químicas y el tacto. Número 3. Cilios. Pequeños microtúbulos que ayudan a que cada célula pueda adherirse. Filamentos cortos. Son estructuras parecidas a los flagelos, pero de menor tamaño. Pueden cubrir la superficie total del protozoario o estar restringida a una región en particular. Por otro lado, se encuentran los esporozoos, que carecen de órganos de locomoción. Alimentación. La alimentación de los protozoarios suele realizarse mediante la captura de alimento que penetra el atoplasma a través de la membrana de una de las aberturas de esta. Como número 1 se encuentra el protozoario eutrófico. Sintetiza su propio alimento mediante el proceso de la fotosíntesis. Número 2. Protozoario heterotrófico. Requieren sustancias orgánicas preformadas del ambiente. Número 3. Alimentación holozoica. Se alimentan de organismos completos o pequeñas partículas de comida. Número 4. Protozoario esprozoito. Se alimenta de restos de animales muertos. Reproducción. Reproducción asexual. Número 1. División binaria. El protozoo divide su núcleo, multiplica sus cromosomas y organelos y forma una segunda célula igual al progenitor. Número 2. Gemación. Crece una estructura en la cápsula del protozoo, la cual puede permanecer junto a su célula madre por largos periodos de tiempo antes de liberarse. Número 3. Esporulación. La célula madre se fragmenta en esporas que pueden permanecer dormidas o en estado vegetativo durante largos periodos de tiempo. Número 4. Fisión múltiple. La célula abarca varias hijas. Reproducción sexual. Número 1. Conjugación. Se realiza a través de pequeños fragmentos de ADN circulares denominados plásmidos.
Estos plásmidos de fertilidad se denominan como plásmidos F. Número 2. Transducción. El material genético de una bacteria es llevado hasta otra por medio de un virus que ataca a las bacterias. Los virus se entregan habitualmente en el cromosoma bacteriano, cuando éste se replica y pasa a otras bacterias. Puede llevar fragmentos de ADN de la primera actuando como un vector de reproducción parasexual. Número 3. Transformación. Este proceso se ha observado in vitro. Algunas bacterias son capaces de introducir ADN presente en su medio extracelular o incorporarlo a su genoma. Número 4. Autogamia. En este proceso, el micronúcleo se divide en dos partes y luego se reúnen para formar un ágoto. El protozoario se divide para dar lugar a dos células, cada una con las estructuras nucleares completas. A continuación, presentaré las partes del protozoario. Macronúcleo. Regula el crecimiento del protozoario. Micronúcleo. Regula o lleva a cabo la reproducción. Vacuola contráctil. Contiene líquidos que el protoplasma expulsa. Absorbe los líquidos por osmosis y expulsa los inútiles para el protozoario. Citostoma. Permite la entrada de partículas alimenticias. Citofaringe. Une el citoplasma y la faringe. Se origina a partir del citostoma y penetra en el endoplasma. Vacuola digestiva. Lanza restos que no son digeridos al exterior. Y cilio. Permite el desplazamiento de las células. Definición de ciclo biológico. Un ciclo biológico es un conjunto de fenómenos o cambios que experimenta un organismo, hasta el punto de partida donde comenzaría una nueva base de cambios. Clasificación de ciclos biológicos. Ciclo directo. Es aquel parásito que requiere uno de sus solos huéspedes para desarrollarse completamente. Ciclo indirecto. Aquel donde el parásito requiere de dos o más huéspedes para desarrollarse completamente. Ciclo monogenético. Aquel parásito que solo tiene un tipo de reproducción, que es sexual o asexual en su ciclo biológico. Ciclo heterogenético. Parásito que presenta en su ciclo de vida una reproducción sexual y asexual. Importancia médica de los parásitos. La parasitología médica consiste en el estudio de los animales invertebrados capaces de causar enfermedades en el ser humano y animales. Algunas de las enfermedades que causan son paludismo, filarios linfática, leishmaniasis, esquistosomiasis, tripanomiasis, enfermedad del Chagas, entre otras. Una de las clases es la clase Sarcodina, que su morfología generalmente no poseen forma definida. El cuerpo o citoplasma incluyen en cualquier dirección. Su reproducción es asexual por fisión binaria. Una especie patógena para el hombre es la Etamoeba histolítica y la Etamoeba coli. Tiene presencia de núcleos típicos y sencillos. Se traslada por medio de pseudópodos o falsos pies. Un ejemplo de ellos son las amebas. Otra clase será la clase mastigófora. Algunas poseen una membrana ondulante que recubre el cuerpo. Su reproducción es asexual por fisión binaria. Las especies patógenas para el hombre es la Trypanosomiasis cruzi. Presentan un núcleo simple ubicado en el centro, y su método de locomoción son los flagelos. Un ejemplo de estos puede ser los paramedium. Otra clase es la clase Ciliata, la cual tiene una reproducción asexual y la realizan por mitosis seguida de biparticipación. Contiene dos o más núcleos monomórficos, macro y micro. Se mueve a través de cilios y un gran ejemplo de esta clase es Balantidiasis. La clase Sporozoa no posee cilios, flagelos o pseudópodos. Involucran periodos sexuales y asexuales en su reproducción. Tiene un macronúcleo y micronúcleo. Se desplazan a través de deslizamiento. Y un claro ejemplo es el Plasmodium. De asociaciones en los seres vivos. 1. Inclinismo. En esta asociación, solamente uno de los organismos participantes suele ser el beneficiario, recibe el beneficio de alojamiento y ninguno de ellos es lastimado. Un ejemplo de ello es el cangrejo ermitaño. 2. Mutualismo. En esta asociación, ambos organismos salen beneficiados. Ninguno de ellos suele ser
dañado y su relación es obligada. Un ejemplo de ello es los polinizadores y las flores. 3. Comensalismo. Uno de ellos solamente es el beneficiario, recibe beneficios de alimentos. Ninguno de ellos es dañado y su relación es generalmente normal. Un ejemplo de ello son los carroñeros. 4. Parasitismo. Solamente uno de ellos es el beneficiario. Su beneficio es la capacidad de supervivencia. El dañado en este caso es el hospedador y suele ser obligada. Un ejemplo de ello es las pulgas. 5. Depredadismo. En esa situación solamente uno sale beneficiado, que es el depredador. Recibe beneficios de alimento y el dañado es la presa. Un ejemplo de ello es el leopardo.